Hola a todos, mi nombre es Benjamín García Enríquez, soy otorrinolaringólogo, neurotólogo y laboro en el Centro Médico ISEMIM Toluca. El tema a desarrollar es rehabilitación vestibular en el paciente geriátrico. Como nosotros sabemos, la pirámide poblacional ha ido cambiando a través de los años y a las últimas fechas nos encontramos que tenemos cada vez mayor población de personas de la tercera edad. De acuerdo a las expectativas de, por ejemplo, algunas revistas como esta de Time, se habla de que actualmente un niño que nace puede llegar a vivir hasta 142 años. Uno de los problemas que nos encontramos en las personas mayores son las caídas. Se menciona que las caídas en el adulto mayor son la segunda causa mundial de muerte de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Ellos definen la caída como un acontecimiento involuntario que hace perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo detenga. 28.7% de los adultos mayores en Estados Unidos han tenido al menos una caída en el último año. 27,000 adultos mueren al año en Estados Unidos debido a una caída. 20 a 30% de las personas mayores que se caen sufren lesiones moderadas o graves, como hematomas, fracturas, cadera o trauma cráneoencefálico. Entonces, lo importante no es tanto tratar las fracturas, que obviamente sí es importante. Lo ideal es prevenir esas caídas. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden tener los pacientes para caerse? Trastornos neurológicos, cardíacos, reumatológicos, visuales y vestibulares. Efectos colaterales de los medicamentos, que no es raro que un paciente de la tercera edad tenga polifarmacia, inactividad física, con lo cual disminuye tanto la estimulación del sistema vestibular como del sistema musculoesquelético. Para prevenir estas caídas, pues hay varias estrategias, entre ellas eliminar efectos colaterales de medicamentos, sobre todo aquellos que causan vértigo, hipotensión, adinamia, etcétera, mejorar los trastornos visuales que sean corregibles, fortalecer el sistema muscular y realizar ejercicios del equilibrio en este tipo de pacientes. ¿Quiénes deberían de interactuar para prevenir la caída en los adultos mayores? Bueno, una clínica estaría conformada por el otorrinolaringólogo, oftalmólogo, audiólogo, neurotólogo, rehabilitación, cardiólogo, neurólogo y nutriólogo. Se habla que cerca del 50% de los individuos mayores de 60 años tienen alguna forma de pérdida vestibular fisiológica. Esta hipofunción vestibular los lleva a una inestabilidad postural, con lo cual el paciente puede tener alteraciones en la marcha. De acuerdo a la Sociedad Barani, ellos definen a la presbivestibulopatía aquellos pacientes que cumplen los criterios a la D. La A como el síndrome vestibular crónico, al menos 3 meses de duración, con al menos 2 de los siguientes síntomas: desbalance postural o inestabilidad, marcha alterada, mareo crónico, caídas recurrentes. La B, hipofunción vestibular periférica bilateral, media, documentada por al menos uno de los siguientes: ganancia bilateral del reflejo vestíbulo ocular por medio del videohit entre 0.6 y 0.8. Ganancia del reflejo vestibulo ocular entre 0.1 y 0.3 en la estimulación sinusoidal en la silla rotatoria. Respuesta calórica reducida. La C, edad igual o mayor a 60 años. Y la D, no haber encontrado otra enfermedad o desorden. Esta es una marcha típica de un paciente con presbivestibulopatía. Es decir, es un paciente que, si ustedes observan, tiene una marcha lenta, poco balanceo de los brazos, los pies los arrastra poco. Y esto ocurre porque el paciente ya ha sufrido caídas. Al sufrir caídas, el paciente le da miedo y su mecanismo es tratar de no despegar los pies del piso, con lo cual, paradójicamente, pues lo que provoca es que es más fácil que el paciente se pueda caer. Nuestra estrategia para evitar las caídas en los ancianos, que es lo que uno les comenta,
son dos cosas básicamente. Uno, el paciente tiene que moverse y lo ideal sería una rehabilitación vestibular o rehabilitación del equilibrio. Pero por otro lado, el paciente debe de tener precauciones para no caerse. Para prevenir las caídas en casa se recomienda que debemos de modificarla de tal forma que el paciente siempre debe de caminar sobre lugares bien iluminados, recordando que los ojos nos sirven para el equilibrio también. No subir escaleras, sillas o bancos, no tener objetos tirados en el piso, ya que el tiempo de respuesta ante un imprevisto es mucho más largo en un paciente anciano a diferencia de un adolescente, por ejemplo. Adecuar el baño con soportes, dado que en el baño es el lugar donde más comúnmente se caen. No tener alfombras para no disminuir la propiocepción. No usar pantuflas o zapatos muy acolchonados, también con la misma idea de no disminuir la propiocepción. La Academia Americana de Otorrinolaringología define a la rehabilitación vestibular o la terapia de reentrenamiento del equilibrio como una modalidad terapéutica clínicamente válida y con base científica para el tratamiento del mareo y la inestabilidad postural persistente debido a una compensación incompleta luego de una lesión vestibular periférica o central. ¿Qué debe de contener un programa de rehabilitación vestibular? Lo más importante es que debemos de tener un diagnóstico adecuado, es decir, no todos los pacientes son candidatos para una rehabilitación vestibular. Una de las características es de que la patología de alguna forma debe de ser estable y no fluctuante, como puede ocurrir por ejemplo en una enfermedad de Meniere. Valoración inicial y final. Es decir, esto nos va a ayudar para saber qué tanto mejoró el paciente con nuestra rehabilitación vestibular. Finalmente, lo que uno busca es disminuir la oscilopsia y el desequilibrio. Antes de realizar la rehabilitación vestibular es conveniente medir la agudeza visual dinámica, idealmente de ser posible una posturografía y medir el riesgo de caída mediante ciertos cuestionarios. Uno de los cuestionarios que más se pueden utilizar es el Dizziness Handicap Inventory, que tiene un puntaje de 0 a 100 y se habla de que hay una rehabilitación vestibular efectiva cuando hay una disminución mínima de 18 puntos. La rehabilitación vestibular, sus bases fisiológicas se basan en tres cosas. Uno, la adaptación, la sustitución y la habituación. La adaptación es incrementar la ganancia de la función vestibular remanente, como puede ocurrir en una hipofunción vestibular unilateral o una hipofunción vestibular bilateral, pero que no está en arreflexia. Sustitución, usar una estrategia alternativa para realizar una tarea. Y la habituación, reducción de síntomas debido a una exposición sistemática a situaciones que la provocan. Nosotros podemos realizar esto con nuestro paciente, una posturografía, pero si no tenemos posturógrafo, podemos hacerlo en forma cualitativa. Es decir, si el paciente lo paramos sobre una superficie firme, con los ojos abiertos, el paciente va a conservar el equilibrio gracias al sistema visual, propioceptivo y vestibular. Si nosotros le tapamos los ojos, el paciente conservará el equilibrio gracias a su sistema vestibular y propioceptivo. Si lo paramos sobre una colchoneta, el paciente estará conservando el equilibrio gracias al sistema vestibular y visual. Pero si nosotros le tapamos los ojos y lo paramos sobre una colchoneta, estará conservando el equilibrio mediante el sistema vestibular. Otra de las cosas que debemos de evaluar es la estrategia del equilibrio, es decir, si el paciente utiliza una estrategia de tobillos o una estrategia de cadera. Si el paciente utiliza una estrategia de cadera, nos estará hablando de que el paciente tiene un problema del equilibrio más severo. La posturografía nos ayuda a cuantificar qué tan importante es el problema y sabemos que es un estudio funcional donde nos habla qué tan bien le está funcionando el sistema somatosensorial, visual y vestibular. Nos mide qué estrategia utiliza el paciente para el equilibrio, ya sea de cadera o de tobillos, y nos mide el alineamiento del centro de gravedad. Al final la idea es que estos parámetros que están alterados nosotros los llevemos a una forma normal.
El abordaje de la rehabilitación vestibular se basa en promover primero la estabilidad visual. Esto lo logramos mediante los paradigmas por 1, por 2, por 3. Ejercicios de habituación incluyendo optocinéticos ayudándonos de la realidad virtual. Ejercicios para mejorar el balance y la deambulación y mejorar la resistencia para caminar. Puntos importantes en la rehabilitación. Los ejercicios deben desafiar al paciente. Si no ocurre esto, realmente no le están funcionando. Todo ejercicio que no genere desafío debe de ser progresado en dificultad o eliminado del programa. Cuidar al paciente en todo momento, porque si el paciente se nos cae, le va a dar miedo y ya no va a querer hacer los ejercicios. Entregar los ejercicios por escrito para que el paciente los haga en su casa, con dibujos mucho mejor. Iniciar cada sesión revisando los ejercicios indicados a domicilio, luego progresarlos o incluir nuevos ejercicios. Los ejercicios no deben de generar cefaleas, náuseas severas ni vómitos. Los síntomas provocados por los ejercicios deben de ser moderados. No debe de durar más de 30 minutos luego de finalizada la serie de ejercicios. Para esto nos podemos ayudar de tarjetas donde el paciente tiene que ver la imagen o ver palabras que debe de ver claramente. Y esto podemos ponerlo sobre diferentes fondos para incrementar la dificultad. El paradigma por 1, lo que el paciente hace es de que el objetivo está fijo y mueve la cabeza lo más rápido posible, pero que siempre esté viendo claramente la imagen en la tarjeta. Lo puede hacer en sentido horizontal, vertical o diagonal. Inicialmente sentada, luego parada, con pies juntos, con pies separados. Es decir, cada vez le vamos aumentando dificultad. ¿Esto en qué se basa? Lo que buscamos es mejorar el reflejo vestibulocular. Si nosotros recordamos, el reflejo vestibulocular lo exploramos mediante el examen de impulso cefálico, es decir, nos paramos enfrente del paciente, le pedimos al paciente que mire nuestra nariz, hacemos un giro rápido de la cabeza, por ejemplo 20 grados a la derecha, los ojos al pedirle al paciente que mire nuestra nariz se moverán 20 grados hacia el lado contrario, con lo cual 20 menos 20 será 0 y la imagen jamás habrá movido de la fobia de la retina. ¿Y qué es lo que se busca con la rehabilitación vestibular, con los ejercicios de estabilidad visual? Encontrar esa parte que estimula el cerebro mediante el error retinal. Es decir, si nosotros movemos la cabeza muy lentamente, podemos ver claramente la imagen. Pero si movemos la imagen muy rápido, será muy borrosa. Lo ideal sería encontrar el punto donde empieza a verse discretamente borroso. Este punto a veces es un poco difícil de encontrar. Lo que nosotros le indicamos a los pacientes es de que muevan la cabeza lo más rápido posible, pero que siempre puedan ver claramente la imagen. En el paradigma por 2, el paciente mueve el objetivo y lo va siguiendo con la mirada. En el paradigma por 3, se utiliza en pacientes que tienen ablación vestibular bilateral, donde se le pide al paciente que primero mueva los ojos y luego la cabeza. No es algo sencillo, pero es una estrategia muy útil en aquellos pacientes que tienen arreflexia vestibular bilateral. Podemos ponerla a hacer ejercicios tan simples como arrojarle una pelota, pedirle al paciente que camine y que al caminar mueva la cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, que al principio les va a costar mucho trabajo, pero conforme va uno avanzando el paciente va viendo esos progresos. Aventar la pelota hacia arriba, hacia abajo, siguiéndolo con la mirada, que aparentemente es un ejercicio muy sencillo, pero al principio a muchos pacientes les cuesta mucho trabajo. Podemos incrementar la dificultad disminuyendo la propiocepción, pero siempre cuidando ante todo la seguridad de que el paciente no se nos vaya a caer. Podemos taparle los ojos, disminuir la propiocepción y la parte visual. Podemos hacer ejercicios tan simples como tomar objetos y arrojarlos sobre un bote, que en muchas de las situaciones de la vida diaria el paciente lo va a tener que hacer. Podemos hacer circuitos donde el paciente camine sobre ciertas dificultades
siempre cuidando que el paciente no se caiga y estimulando a desafiar al paciente para que cada vez haga cosas más difíciles. Podemos ayudarnos de la realidad virtual, provocándole al paciente estímulos optocinéticos. Podemos colocar los lentes de realidad virtual y hacer que el paciente camine hacia un lado y hacia el otro, y al mismo tiempo irle pasando estímulos optocinéticos. ¿Qué nos dice la medicina basada en evidencias? Existen estas guías de práctica clínica que fueron divulgados por la Asociación de Terapia Física Americana. De acuerdo a este artículo, ellos hablan que la dosis óptima para aquellos pacientes que tienen una hipofunción vestibular aguda o subaguda es de 12 minutos, y si tienen una hipofunción vestibular crónica, 20 minutos. Tanto en la hipofunción vestibular aguda, subaguda o crónica, se recomienda hacerlo 3 veces al día. Sin embargo, esto es una recomendación de evidencia 5, es decir, una recomendación de experto. ¿Cuántas semanas debemos de darle rehabilitación vestibular a nuestro paciente? Esto es muy variable. Se habla en 65 estudios prospectivos que puede ir de 5 a 16 semanas, y se dice que en una hipofunción vestibular aguda las sesiones pueden ser de 2 a 3 semanas, en una hipofunción vestibular crónica sesiones de 4 a 6 semanas, en una hipofunción vestibular bilateral sesiones de 8 a 12 semanas. Sin embargo, la evidencia pues es una recomendación del experto. Como conclusiones, nosotros podemos tener que el diagnóstico es fundamental, es decir, no todos los pacientes podemos decir que tienen presvestibulopatía, porque muchos de los pacientes ancianos también pueden tener enfermedad de Meniere, pueden tener vértigo postural paroxístico benigno, pueden tener neuronitis vestibular. Es decir, los diagnósticos son diversos, no todos los pacientes son presvestibulopatía, y es importante hacer el diagnóstico en forma adecuada. Ahora, no todos los pacientes son candidatos para la rehabilitación vestibular. Los ideales son aquellos que tienen una patología que no esté fluctuando. La rehabilitación vestibular en consultorio es básica en el manejo de muchas patologías del equilibrio. Muchos pacientes acuden a nuestro consultorio pensando que con una pastilla va a ser suficiente, cuando nosotros les platicamos que lo que requerimos, por un lado, es de que el paciente debe de tener ciertas precauciones para no sufrir caídas, pero por otro lado lo que necesitamos es moverlo, y para esto lo ideal es someter al paciente a un programa de rehabilitación vestibular, el cual es personalizado. No todos los pacientes pueden avanzar al mismo ritmo, pero lo que sí notamos nosotros es que el paciente tiene mayor apego a tratamiento, el paciente ejecuta los ejercicios en forma correcta, y algo muy importante es de que psicológicamente el paciente no se siente solo. Es decir, si nosotros le damos una hoja de ejercicios solamente y que lo vaya a realizar solo a su casa, el paciente se siente solo y abandonado. Si el paciente realiza los ejercicios dentro de nuestro consultorio, el paciente se siente acompañado y siente que el médico está enterado y tiene mayor empatía con su problema del equilibrio. Algo muy importante es que no requerimos mucha inversión económica para poder realizar rehabilitación vestibular en nuestro consultorio. ¿Qué libros sería conveniente que tuviésemos para llevar a cabo nuestra rehabilitación vestibular en los pacientes? Yo les recomiendo que tengan el libro de rehabilitación vestibular de Susan Herman. Este es como la Biblia de la rehabilitación vestibular. Existen diversos libros como este de Girardi y el otro de Linda Luxon, donde vienen muchos protocolos para la rehabilitación vestibular. Un libro que es muy importante tener es este libro de Debra J. Ross, que habla de equilibrio y movilidad en personas mayores. Aquí vienen muchos protocolos para ser utilizados en las personas de la tercera edad. Muchas gracias por su atención.